la unidad 2 contiene lo siguiente. Para que se abra. En esta unidad 2 vamos a ver estos temas. La unidad 2 se llama curvas planas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Dentro de las ecuaciones o las curvas planas, tenemos nosotros las ecuaciones paramétricas de curvas planas y su representación gráfica, derivadas de una curva en forma paramétrica, tangentes a una curva, área y longitud de arco, curvas planas y gráficas, graficación, dice gráficas en coordenadas polares y cálculo en coordenadas polares. Ok, entonces, este es un nuevo sistema donde nosotros utilizamos ecuaciones paramétricas para poder representarlas, ¿verdad? Porque existen algunas curvas o funciones que a veces nosotros pues no las consideramos como parte de esas ecuaciones o como parte del mundo de las matemáticas, las ecuaciones. No, nada les presenté, ni siquiera cómo son las gráficas, ni nada. Nada. Díganme. Ok, nada. Bueno, entonces vamos a ver. Bien atrasada. Bueno, ahí les va entonces. Las actividades que vamos a hacer son estas 5. Es investigar el concepto de ecuaciones paramétricas y la gráfica de un cicloide, hipocicloide y astroide. Luego después van a graficar una función paramétrica y así sucesivamente, ¿verdad? Son 5 para evaluar este parcial. Entonces, ahorita terminando la clase, les subo la actividad, esta 7, que es una actividad de investigación. Y este tema trata, como les decía, de buscar cómo graficar otro tipo de ecuaciones que normalmente nosotros, pues en la geometría, no habíamos revisado, no habíamos visto. Nosotros conocemos, ¿verdad?, las figuras como cilindro, triángulo, cuadrado, prismas, esferas, etc. Pero, pues ahorita, por ejemplo, están muy de moda las mandalas, ¿verdad? Voy entonces a dejar de compartir. Aquí tenemos los 100 puntos que hacen el parcial. Con respecto al primer parcial, a más tardar mañana, yo les comparto aquí a través del grupo de WhatsApp sus calificaciones del primer parcial, ¿no? Y ya si tienen alguna situación de aclaración, pues la hacemos. Entonces, voy a dejar de compartir eso para mostrarles de qué se trata este tema, hacer la introducción y que vean ustedes de qué se trata esto. Bien. Antes que nada, una ecuación paramétrica. Pues nosotros ya habíamos visto, ¿verdad? Aquí voy a aprovechar el internet para resolver esto. Ay, no, esto no, qué feo. A ver, nada más quiero las puras ecuaciones. Bueno, nosotros habíamos visto que las ecuaciones paramétricas son aquellas que utilizan un parámetro, ¿verdad? Es decir, en donde involucramos a la t como si fuera el parámetro, en donde nosotros pues tenemos ecuaciones con x y y. Entonces, cuando nosotros hablamos de ecuaciones paramétricas, déjenme abrir este documento. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones paramétricas, pues estamos hablando de variables x y y que involucran, déjenme compartir. Un sistema de ecuaciones, lo llamamos sistema de ecuaciones porque vamos a tener dos ecuaciones, una x
y una Y, y en esa X y Y vamos a tener la letra T, es decir, está parametrizada. La ecuación entonces ocupa ese parámetro T. ¿Qué dijimos que era el parámetro? Pues si hablamos nosotros de una recta, que fue donde empezamos a ver lo que era la letra T, que se llama parámetro, es la distancia que hay entre cada uno de los ejes con respecto a esa línea recta, ¿verdad? La posición o la distancia que guarda con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. O también puede ser con respecto a los planos, al plano XY, al plano YZ y al plano XZ. Entonces, ahora nuestras ecuaciones van a estar dadas de manera que la X está en función de la T y la Y está también en función de la T. Anteriormente podíamos decir nosotros, X es igual a 2 y aquí A pues puede ser cualquier cantidad, ¿no? Sobre la tangente de un ángulo o Y igual a 2A por el seno cuadrado de un ángulo. Bueno, nosotros entonces ahora vamos a ver que estas ecuaciones con las que vamos a trabajar, que se llama sistema de ecuaciones porque son dos, se les agrega o están en base a un parámetro. Entonces, ahora nuestras ecuaciones serán dos, X y tendrán un parámetro con el cual nosotros estaremos identificando que se trata de ecuaciones paramétricas. Déjenme buscar por aquí otros ejemplos. Y puede ser cualquier ecuación, pero nada más que tenga la letra T. Voy a abrir otro. No sé si estén viendo, todavía no se ve nada, ¿verdad? Ok. Sí alcanzan a ver en la parte derecha, sí, ¿verdad? Superior. Lo voy a hacer más grande. Y aquí tenemos otro ejemplo de ecuaciones paramétricas. Igual a X igual a 4 tercios más 1/3 de T y Y igual a 1/3 menos 5 tercios de T. Es otra ecuación paramétrica. Entonces tenemos una X y una Y en función de una T. Y puede ser una raíz cuadrada, puede ser una división, una expresión como división, puede ser cualquier tipo de ecuación, ¿sí? Trigonométrica, exponencial, etc. Vamos entonces a ver ahora, en función de quién. A ver, permítanme un segundo porque se me está descargando el teléfono y lo necesito. Hijo, tráeme el cargador, por favor. Entonces, déjenme abrir ahora lo que es interesante. Uy, quién sabe, ahí estaba en mi cama. Sí, el blanco. Bien. Gracias. Dios te lo pague. Cuando yo no estoy hecho, no le echo jamón. Voy. Ay, voy. Ahora sí. Estoy abriendo el archivo ese. Vamos entonces a compartir. Okay. Ahí ven ustedes, ¿verdad? Estas figuras están hechas a través de ecuaciones paramétricas, por eso les decía yo que si ustedes pues han hecho ahí o visto, ¿verdad? Lo que está de moda, que son las mandalas.
Bueno, los dibujos que tienen esa sensación como de organización y repetición de muchas figuras, pues son lo que nosotros conocemos como ecuaciones paramétricas. Dependiendo del parámetro y del tipo de ecuación, nosotros podemos modelar esa ecuación y hacer su gráfica. Obviamente que aquí en el curso pues no vamos a hacer este tipo de figuras porque son bastante complicadas, pero vamos nosotros a conocer cómo se grafica, que es la primera actividad pues que vamos a ver cómo se grafica después de la investigación que ustedes hagan, cómo se grafica una ecuación paramétrica. Entonces nosotros aquí tenemos algunos modelos de ecuaciones paramétricas. Por eso es que a veces nosotros creemos que la matemática no tiene incidencia más que en lo que nos enseñan en la escuela, y no es así. O sea, la matemática está presente en todos los procesos que ustedes se imaginen y los que no se imaginen. Entonces aquí tenemos, fíjense cómo tenemos figuras con diferentes parámetros y sería cuestión de buscar cuál es la ecuación que genera cada una de estas figuras, ¿sí? Y tenemos también este otro tipo de figuras que son de ecuaciones paramétricas. Este otro tipo, aquí ya aparece la ecuación, este es el coseno menos el coseno cúbico con diferentes tipos de parámetros. Tenemos seno menos seno cúbico. Y se generan todas esas figuras. Tienen otras más. Y es lo que nos ayuda a hacer los efectos tridimensionales de muchos, por ejemplo, procesos, inclusive de los juegos, ¿verdad? De los videojuegos, donde se requieren profundidades, montes, valles que entran, salen, etc. Algunos son remedos todavía poco aplicados, ¿verdad? Porque pues a lo mejor el programador no tiene la adecuada experiencia en este tipo de parámetros y no sé cómo anda el mundo de las matemáticas, de las ecuaciones paramétricas en el modelado de videojuegos, ¿verdad? Que también se pueden utilizar porque pues, son modelos matemáticos los que se aplican. Entonces, nosotros, otros más. Están esos. Ok, entonces, si ustedes se fijan, las ecuaciones paramétricas o las ecuaciones en general, pues tienen una representación, ¿verdad? Gráfica, pero a veces nosotros no nos imaginamos que eso que vemos, pues es un modelo matemático aplicado pues, a un entorno, a una fantasía, a un objeto, etc. Entonces, ahora cuando ustedes vean o jueguen con una espiral, hay unas como espirales que venden ahí en las ferias y que juega uno con ellos, bueno, aquí están, es la forma que tiene y se van a acordar de las ecuaciones paramétricas. Comentarios, preguntas, pues hay figuras más, así, también de las tradicionales, ¿no? Que serían estas. Y eso es más o menos lo que nosotros vamos a hacer. O sea, vamos a poner valores de un parámetro y vamos a graficar una función que nos va a resultar. Entonces, aproximadamente lo que vamos a hacer. Decimos el parámetro va desde menos 2 hasta 2, por ejemplo. Este va hasta 1, 2, hasta 2, de menos 2 a 2, y va cambiando, ¿verdad? Va tomando un recorrido. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Así sencillas las gráficas. Obviamente, pues no va a estar a nivel, ¿verdad? Nosotros nomás vamos a graficar toda la trayectoria, pero a eso se refiere el tema de esta clase. Primero vamos a aprender a sustituir los valores de los parámetros en las ecuaciones que nos den y luego después hacer la gráfica. Okay. ¿Alguna pregunta?
¿Algún comentario? ¿Sí o sí? Bien. Entonces, están muy callados ahora. ¿Qué tienen? ¿Qué les pasa? Yo no tengo dudas más. ¿Están dormidos? Ok, muy bien. Pues nada más es presentarles, ¿verdad? De lo que vamos a tratar en esta clase. Con respecto a la tarea que les dejé. Vamos a ver esto. Se trata de, pues, el tema que dice que es un cicloide, un hipocicloide, ¿verdad? Y un astroide. Entonces, cuando nosotros hablamos de cicloide, hipocicloide y astroide, pues estamos hablando de una figura geométrica que puede generar, que puede encontrarse pues de una manera tal que el hipocicloide pues es la trayectoria que sigue un punto que se sitúa sobre una circunferencia a la cual a la circunferencia se le llama generatriz y esa curva va, digamos, rodándose o ese punto va rodando a través de la curva, pero con otro, con otro círculo adentro. Les voy a poner una animación para que ustedes vean lo que sucede. Y de qué se trata de lo que tienen que hacer la tarea, para que no se pierdan. Aquí tenemos nosotros al hipocicloide, esta curva que está generando aquí, negra, ¿verdad? Está inscrita dentro de un círculo y al mover ese punto, si lo hacemos como si fuera una rueda, como si fuera otro círculo, genera una figura dentro a la cual se le llama hipocicloide. Entonces, cuando nosotros movemos un punto a través de una circunferencia inscrita en otra circunferencia, estamos generando lo que se conoce como hipocicloide. Entonces van a investigar sobre el hipocicloide, el cicloide y el astroide, que son conceptos de las ecuaciones paramétricas. Y ahí venían algunos ejemplos de los que... Entonces, de eso se trata la tarea, investigar los conceptos y poner algunas gráficas que muestren la definición de ese concepto. Bien. Listo. Entonces, empezamos con el tema que corresponde a este. Voy a borrar aquí esto. Es de la clase pasada. Entonces, esta es mi ecuación paramétrica. Estas que están aquí, x igual a t cuadrada y y igual a t cúbica, son mis dos ecuaciones paramétricas. El parámetro nos lo deben de dar o lo podemos libremente, si no tenemos, podemos libremente escoger los valores, ¿verdad? Que vayan de menos 3 a 3 o de menos 4 a 4 para tener una gráfica más o menos aproximada de lo que es ese sistema de ecuaciones paramétricas. Se llama sistema porque son dos ecuaciones. Entonces, x es igual a t cuadrada y y es igual a t cúbica. En el ejemplo 2, tenemos que x es igual a t cuadrada menos 2 y y igual a 5t menos 3. Y en un tercer ejemplo, tenemos que x es igual a coseno de t y y es igual a seno de 2. Es un sistema de ecuaciones con un parámetro llamado t. Bien, vamos a resolver entonces la primera. Dice que el
parámetro va desde -1 a 2. ¿Ok? También el parámetro lo podemos encontrar de esta manera. Déjenme insertar una ecuación porque el mayor que el menor que sí lo tiene aquí directamente, pero el mayor igual es el. Si nosotros hablamos de este parámetro, voy a poner aquí abajo, esto también significa que T es menor o igual que 2. Así lo van a poder encontrar también escrito, ¿no? Y mayor o igual que -1. Esto que está aquí entre corchetes de -1 a 2 se puede escribir también como T menor o igual que 2 y T mayor o igual que -1. Significan lo mismo, escritos nada más de una manera pues diferente, ¿no? Esto que está aquí en esos corchetes es igual a esto. T de -1 a 2, T mayor o igual que -1, T menor o igual que 2. Y mismo significado. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir valores. Hay veces que al momento de elegir valores, en este caso solamente tomé enteros, se hace necesario que nosotros elijamos valores fraccionarios. Se puede, ¿sí? Es decir, no hay ningún impedimento en que nosotros agreguemos valores en punto 5, ¿verdad? Aquí si vamos nosotros, podemos poner valores con punto 5 y así aseguramos que nos dé un poco más de exactitud lo que estamos haciendo. Pues si nada más queremos algún bosquejo de la gráfica, pues simplemente lo dejamos en números enteros. A lo mejor al final, ya que tú sustituyas, dices, no, pues me falta un valor por aquí en el parámetro entre -1 y 0, porque no me está dando para dónde viene la trayectoria de la curva. Recuerden que aquí vamos a tener curvas, no vamos a tener rectas. Entonces, al ir uniendo los puntos, tenemos que ir generando una curva, no una recta, y a veces pues el error que cometemos es unirlos a través de una línea recta. Entonces, por eso a veces es necesario que nosotros tomemos valores, ¿verdad? Fraccionarios. En este caso de punto 5. Vamos a suponer que no tomamos de punto 5, que tomamos nada más el -1, el 0, el 1 y el 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente sustituir la T para la X y la misma T para la Y. Y aquí vamos a tener un punto ordenado. Entonces sustituimos -1 al cuadrado, pues es 1, ¿verdad? Y -1 al cubo es -1. Al cuadrado es 1, -1 al cubo es -1. Menos por menos por menos. 0 al cuadrado es 0 y 0 al cubo es 0. Es como las funciones, sustituimos el valor. 1 al cuadrado es 1 y 1 al cubo pues también es 1. 2 al cuadrado es 4 y 2 al cubo es 8. Y ahí están los valores. Si nosotros queremos hacer el -0.5, lo podemos hacer con detalle ahí, ¿verdad? Si queremos ampliar más los valores. El -0.5, por ejemplo, entre el -1 y el 0, entre el 0 y el 1, el punto 5, que podríamos ponerlo ahí, y entre el 1 y el 2, el 1.5. Y tenemos entonces pues esos valores para sustituir. ¿Cuánto nos da
el menos 0.5 al cuadrado. 0.25, ¿sí? 0.5 al cuadrado es 0.25 y menos 0.5 al cubo, creo que es menos 0.125. A ver, corríjanme o háganlo, por favor, ayúdenme a hacerlo. ¿Quién dice que sí? Ok. Y el otro es 0.25, ¿verdad? Positivo. Aquí entonces en 0.5 nos da 0.25 y en el otro nos da positivo porque el valor que sustituimos es positivo. Sí, con 1.5, bueno, pues aquí sí, 1.5 al cuadrado, ¿cuánto es? 2.25 y 1.5 al cubo. 3.375. 375. Muy bien. 3.375. Ok, y ya tenemos entonces los valores para graficar. Voy a hacer entonces la cuadrícula. Para poder hacer la gráfica. Entonces vamos a graficar estos valores. Para poder hacer la gráfica, pues hacemos los ejes de coordenadas, van a ser las X y las Y. El parámetro T no lo vamos a graficar, solo lo usamos para que fuera sustituido en ese sistema de ecuaciones. Ahí tenemos entonces nuestros ejes. Entonces vamos a ponerlo así, ¿verdad? La X, pues la horizontal, la Y es la vertical. Y entonces vamos a ir graficando los puntos. Aquí, entonces, vamos a rojo. Vamos a poner estos de aquí, los test, pues ya no los vamos, esos no los graficamos, solo graficamos X y Y. Y dice que cuando X vale 1, Y vale menos 1. Entonces, 1 menos 1. Y ponemos aquí el punto. Luego, después, tenemos el 0, 0. Pues buscamos el punto 0, 0. Después tenemos el punto 1, 1. Entonces, buscamos el punto 1, 1. Y si ustedes se fijan, aquí vamos haciendo como si fuera una parábola, ¿verdad? Es una línea. No vamos a unir con líneas rectas. Vamos a tratar de hacer la curvita, así como la animación que les mostré de lo que les dije que nosotros íbamos a hacer. Bueno, pues vamos entonces haciendo, ¿verdad? La semejanza a una curva. Y luego tenemos el 4, entonces medimos 4 unidades y 8. Y aquí tenemos el punto. Probablemente aquí en este valor, entre el 1 y el 2, nos sirva poner el del 2, el del 1.5, porque aquí se separaron un poquito, ¿verdad? De estos, entonces vamos a tomar el 1.5 parámetro para que nos dé el 2.25 y el 3.375. Entonces, con el 2.25, pues aquí pegadito casi a la línea, nos vamos al 3
375, que es casi, 375 por aquí es. Es más o menos para que nos sirva de guía. A eso me refería cuando hay veces que nos quedan los valores un poquito separados, ¿verdad? Y ahí ya nos dio más o menos una trayectoria. Y podíamos poner el 1.75 para que nos diera un valor aquí intermedio. Pero así lo vamos a dejar. Y luego, entonces, pues ahí terminamos, ¿no? Porque teníamos el 4 con 8, que fue este último que graficamos. Entonces ahora, pues, ¿qué hacemos? Pues unimos los puntos, ¿verdad? Vamos a unir los puntos. Aquí les decía que vamos haciendo de manera curva, ¿verdad? Unimos estos puntos, pero no tan curva como mi pulso, ¿no? Entonces, esta parte que va uniendo los puntos, pues nosotros tratamos de que nos genere esa curva con esos puntos que pusimos ahí. Entonces aquí teníamos un punto, otro punto, aquí teníamos el otro y aquí nos quedó otro punto. Entonces, ese es más o menos, obviamente si no, aquí porque está muy chiquito, ¿verdad? Pero si nosotros tomamos más grande, por ejemplo, que la unidad sean 2 cuadritos, podemos generar una curva pues más, digamos, más visual. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos nosotros pues esa curva que se despliega al utilizar estos parámetros. Como les digo, si ustedes quieren, pueden utilizar, los cuadritos están muy pequeños, pueden utilizar de 2 en 2 para que 2 sea una unidad, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros decimos que aquí lo vamos a partir en 1, ¿sí? Este es 2, 3, pues que sería el máximo, y aquí partimos hasta 8. 1, aquí no nos va a alcanzar, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hasta acá, ¿verdad? Entonces el 8, 4 tendríamos que graficarlo en esta parte de aquí. Aquí nos quedaría el último punto, pero estaríamos ampliando un poquito más la gráfica. Entonces dice que 1 menos 1, entonces también tomamos hacia abajo 1 menos 1, luego el 0, 0, lo estoy haciendo nada más para ampliar la gráfica, ¿no? Luego el 1, 1, que sería aquí, luego el 4, 8, que fue el último que pusimos acá arriba, y si graficamos el 2.25, entonces sería 2.25 y 1, 2, 3. Por aquí así sería el punto, más o menos. 370. Y otra vez unimos los puntos y generamos la curva. Vamos aquí, unimos la curva y generamos un poquito más acá. Y pues ahí tenemos. Obviamente que pues haciendo la verdad con cuidado y siguiendo la trayectoria, intentando que sea curva. Preguntas hasta aquí. ¿Entendemos el proceso de cómo graficar en paramétricas? ¿Dudas? A mí lo que no me quedó claro fue lo último que hizo, que creo que fue el máximo, ¿Qué? donde graficó 4 en Y 8 en I. 4 No me quedó en muy claro. X y 8 en Y. Pues nada más pongo el punto en 4, que quieran 1, 2, 3, 4, que y luego en 8, a lo mejor me equivoqué 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí está 4 y aquí está 8, ¿sí? Que es este valor. Y luego puse un intermedio que fue este de aquí porque está muy lejos, el 1, 1 hasta el 4, 8, ¿verdad? Pues nada más para
para tomar como un punto de referencia por dónde va a pasar esta curva, si va un poco más curveada aquí o va un poco más arriba, etc. Son puntos de apoyo que cuando queden muy lejanos los puntos, puedo poner valores intermedios. Aquí podría haber puesto, por ejemplo, entre el 1 y el 2 puse el 1.5, pero también podría haber puesto el 1.75 para que me dieran valores entre aquí cercanos, ¿verdad? Al 4 y al 8, que me diera un valor por aquí intermedio, de 3 y algo. O de 2 cercano al 3 para poder graficar. No sé si contesté su pregunta o lo hice más bolas. Sí, ya me más claro. Bueno, ¿alguien más que pregunte? La T no la vamos a poner en la gráfica. No, la T no, solamente se grafica X y se grafica Y. La T es en función, hay cuenta que aquí tiene 3 variables, ¿verdad? Porque tiene una X en función de una variable T que es el parámetro y una Y también en función de la misma variable. Pero estos valores pues no son, nos generan un punto, pero a partir de que nosotros involucramos otro parámetro. Por ejemplo, si lo aplicamos a la bioquímica, ¿de qué estaríamos hablando? Nosotros sabemos que hay procesos donde interviene, por ejemplo, la presión, ¿verdad? Entonces, puede haber que el volumen que exista en un contenedor, en algún aparato, en algún, no sé, un reactor, bioreactor, depende de la presión, ¿verdad? Entonces, el volumen va a depender, el parámetro sería la presión, el volumen va a depender de la presión, pero pues a lo mejor la temperatura también va a depender de la presión que se aplique, pudiéramos suponer, o el crecimiento de bacterias o el crecimiento de producto podría depender pues de las condiciones o características, la nutrición que se le dé a ese contenedor, por ejemplo, para producir, no sé, penicilina, vamos a suponer. Entonces, hay muchos factores que dependen, ¿verdad?, para la producción, pero, por ejemplo, uno pudiera ser la temperatura a la que tengo el contenedor donde estoy sembrando esa cepa de penicillium y entonces esa T de parámetro es la temperatura, pero la X y la Y son las dos variables que dependen de esa temperatura. Por ejemplo, número de crecimiento en millones de células y la Y, no sé, pues algo más que se les ocurra que depende de esa temperatura. A lo mejor el número de, la cantidad de, no sé, monóxido de carbono, dióxido de carbono producida por esa cepa, pero que también depende de la temperatura, ¿sí? O de otro factor. Entonces, es un factor, ese parámetro T es un factor que afecta a dos variables involucradas en ese proceso. Es lo que nos dice este tipo de ecuaciones. Hay un parámetro que afecta de manera directa a esas dos variables de ese proceso. Entonces, pues, ¿qué sabemos nosotros? Pues que la temperatura, la presión, el volumen, otras características como por ejemplo la nutrición o factores de crecimiento, pues afectan a lo que nosotros estamos haciendo como proceso. Diferenciales, ¿verdad? Me dijeron al mismo tiempo. ¿Sí? Sí, maestra. Bueno, entonces ahí se supone que tenemos que ver modelado de ecuaciones. Es decir, de lo que yo les estoy platicando ahorita, esta es la aplicación. Hagan cuenta que esta es la base y lo que usted va a ver en ecuaciones diferentes son las aplicaciones de estos modelos. ¿Para qué me sirve hablar de una, dos, tres variables que intervienen en un proceso? Pues para hacer un modelado de ese proceso y decir,
esta es mi ecuación con la que yo voy a trabajar y entonces yo, ingeniero bioquímico, voy a regular ese proceso con esta ecuación. Va a estar dada, a lo mejor en algún aparato, en algún proceso, en fin, en lo que usted realice. Porque todo, por ejemplo, se modela a través de ecuaciones y esas ecuaciones se insertan en un aparato, el cual simplemente nosotros nada más le marcamos. Quiero que esté a tanto de presión, a tanto de temperatura, de X y Z. ¿Sí? Pero para poder que se haga eso en los aparatos, pues tuvimos que hacer un modelado, o el que inventó el aparato tuvo que hacer todo este procedimiento y pues nada más facilitarnos la existencia. Entonces, esas son las aplicaciones que en un proceso yo controlo a través de un factor que incide en dos partes de ese mismo proceso. Entonces, por eso se llama sistema. Es un sistema de ecuaciones que dependen de un parámetro y ese parámetro puede ser cualquiera de las variables que nosotros monitoremos en ese proceso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, y si fueran, usted decía que, por ejemplo, pueden ser X y Y, pueden ser como temperatura y presión. Y si fuera otra variable, si por ejemplo X es igual a T2, entonces Y es igual a T a la 3. Y la siguiente sería como T a la 4. Depende del proceso. No necesario, que el modelado de la ecuación es conforme nosotros observamos el proceso. O sea, por ejemplo, puede ser que sea una ecuación lineal, dependiendo, no necesariamente van en ese orden. Esta es una suposición. Pero habría que buscar esa otra variable o a qué variable afectar el otro parámetro. Por ejemplo, si nosotros decimos volumen, presión, temperatura, ¿verdad? Que dependen de, no sé, la densidad del producto que... bueno, pues entonces densidad será mi parámetro que afectará a volumen, presión y temperatura, por decir algo, ¿sí? O hay procesos que pueden tener muchas más variables, entonces yo aquí le agrego una Z, como dice usted, pero veo cómo se modela, cómo trabaja ese proceso tratando de insertar como un sistema de ecuaciones. Aquí nada más es una suposición. Obviamente que se puede hacer el modelado de cada proceso. ¿Cómo? Pues utilizando todas las leyes que nosotros conocemos de la termodinámica, de la fisicoquímica, que como sabemos que funcionan, pues por ejemplo, si son gases, si son líquidos, todas las condiciones que nosotros tomamos en cuenta para hacer un proceso. Esas ecuaciones nos sirven y nosotros las aprovechamos para manipularlas aquí como si fueran las variables test. Simplemente las acondicionamos, sustituimos y lo que es la incógnita, pues esa es la que nosotros, en vez de que se llame así incógnita, la vamos a llamar T. Pero esas ecuaciones resultarán de que nosotros sustituyamos en procesos que sabemos que rigen a eso que, o en ecuaciones que rigen a eso que nosotros estamos tratando de resolver matemáticamente. Nos va a quedar una incógnita y entonces para nosotros representará ese modelado de ecuaciones paramétricas. Ahora, puede ser más difícil, ¿sí? Puede ser que no involucre solamente un tipo de parámetro. Puede ser que usted, en vez de tener esto, aquí estamos viendo de lo más sencillo a lo más complicado, que va casi en la parte final de esto. Puede ser que nosotros, por ejemplo, tengamos una función multivariable, pero eso va hasta el final, ¿no? Una función multivariable, aquí la voy a escribir, es, por ejemplo, una función que dependa vamos a poner V y cualquier otra que usted quiera, ABC, no sé.
Se supone. Aquí nosotros tenemos en función de cuántas variables son, 2, 4, 6, 7 variables. Habrá procesos en donde ese proceso dependa de 7 variables, o de 3, o de 4, o de 5. Habrá procesos que dependan de muchas variables. Ustedes en su corta vida de bioquímicos, ¿qué dicen? ¿Que sí o que no? Sí, maestra, los Sí muestreos. hay, ¿verdad? Muchos, por ejemplo, si yo quiero tomar una, no sé, fabricar, a ver, imagínense que ustedes son fabricantes de armamento bélico, un misil súper extra novedoso. Y lo van a subir, ¿verdad? A un avión, caza, bombardero, no sé cómo se llaman los más modernos. ¿Qué variables tendrían que tomar ustedes para que ese misil inteligente cayera en el punto en donde va? O a lo mejor ni siquiera ocupan un avión, lo lanzan desde un punto y que caiga en otro punto. ¿Qué factores tendrían que tomar en cuenta para que ese misil superinteligente cayera en el punto al cual fue dirigido? A ver, díganme. ¿Qué le afecta? Donde yo quiero que explote. Como la altura La altura. y ¿Qué más? el viento, por ejemplo, también. ¿El qué? ¿El viento? Sí, Ok. como a cuánto, si por La ejemplo, si hay velocidad mucho del viento. viento o si hay poco. Lo va a afectar, ¿verdad? Si La hay viento, distancia. La entonces gravedad y la inercia. la gravedad, el coeficiente de fricción, la humedad, ¿verdad? Si está haciendo calor, si está haciendo frío, cuánta humedad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchos factores que pueden determinar que ese misil caiga en donde queremos que caiga. Entonces, si lo llevamos arriba de un avión, pues tendría que tomarse en cuenta la velocidad a la que ve el avión, la altura a la que ve el avión, si hace turbulencia, si no hace turbulencia, si la despreciamos, si la tomamos en cuenta. Igual, la temperatura del ambiente, la presión, la humedad, la distancia que va a recorrer desde el punto en el que lo lanzamos, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que sí hay procesos con muchas variables, pero aquí nosotros, a diferencia de ese proceso con muchas variables, estamos hablando de que un factor influye en estas variables, que pueden ser 2 o que pueden ser 3. Si nosotros hablamos aquí de 2, estamos hablando de que el parámetro influye en 2 variables, pues entonces las graficamos así, en X, Y. Pero si este mismo parámetro o factor influye en 3 ecuaciones o en 3 formas de que se genere o que afecte este parámetro, pues entonces estaríamos hablando de X, Y, Z, y aquí ya escribiríamos el otro eje y lo graficaríamos como un punto, ¿verdad? De los que aprendimos a graficar al principio. Entonces, de eso se trata este tema, que nosotros, pues más o menos, entendamos para qué sirven estas ecuaciones o por qué las vemos. Si ustedes se fijan, describen figuras muy bonitas, ¿verdad? Si nosotros hablamos de parámetros, pero en la vida cotidiana la aplicación es que en los procesos de vida, en los procesos de manufactura, en los procesos de construcción de algo o en la aplicación propiamente, pues ese parámetro o esa variable puede afectar ¿sí? a ese proceso, ¿verdad? Llámese como sea, presión, volumen, temperatura, altura, etc. Ok, bueno. ¿Alguien más? ¿Algo más que deseen preguntar? Uy, sí, escuela.